Hola, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, Lice. Muy Sí, Lice, buenas tardes. ¿Se escucha bien, Clara? sí, Lice, se la escucha. Ya, muy bien, gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Vamos a continuar con el análisis de nuestro tema. Estaba en Bolivia y como siempre voy a empezar yo dando a conocer un panorama a nivel de Latinoamérica. Posteriormente, el grupo que le corresponde presentar los datos estadísticos, perdón, los hechos históricos que se han suscitado en aquella temporada en nuestro país, van a dar a conocer. Y luego hay otro grupo que va a presentar también las políticas sociales en el Estado populista de Bolivia. Bueno, empezaremos con este. Aguárdenme, por favor, unos minutitos. Hay personas que están empezando. Bueno, entonces vamos viendo el Estado populista y su repercusión en América Latina, acontecimientos históricos que se han ido suscitando en 1935 a 1964. Este término de populismo, un término que se va hablando, se va utilizando en América Latina, se ha considerado, aguárdenme por favor, se ha considerado en relación a esos movimientos sociales suscitados en nuestra región. Por ejemplo, tenemos, un ratito, por favor, están ingresando. Tenemos por ejemplo, el getulismo, ¿no?, del gobierno de Getulio. En el Paraguay tenemos también este otro término del peronismo, cuando Perón estaba en la Argentina gobernando.
Ahí también tenemos el kirchnerismo en la Argentina también, producto del gobierno de la Argentina. Tenemos también en nuestro país, por ejemplo, extensorismo. Tenemos ahora, en esta última temporada, el levismo, ¿no?, del gobierno de don Evo Morales. Entonces, este ismo son justamente estos términos que se le van añadiendo a este término del populismo, para ir representando cómo en ese periodo del populismo son las masas populares, las que apoyan a esos gobiernos, las que emprenden también este recorrido bajo este gobierno. Es una población, además, que se va concentrando en la parte urbana. Es una población también parte del campesinado. Es una población de sectores populares, es una población que tiene una serie de dificultades, van tropezando con problemáticas un tanto comunes respecto a la insatisfacción de necesidades, producto de la inmigración, la falta de empleo, ¿no? Entonces son estos movimientos, son estas agrupaciones sociales que van, en este caso, también siendo parte de este populismo. Los movimientos populistas en América Latina lo que intentan, el objetivo que tienen es proclamar una ideología de solidaridad, es decir, llamar la atención para que otros grupos también se adhieran a este movimiento con la finalidad de tener mayor apoyo a nivel nacional. Dentro de este movimiento populista está por encima de los intereses partidistas, no se toma en cuenta el interés partidista, ¿no? Quién esté gobernando. Hay esta forma de cohesionarse, esta forma de unirse en base a la solidaridad, al apoyo, en base a las necesidades que se tiene, en base a lograr, digamos, mayor participación, encontrar una respuesta a sus demandas, ¿no? Ese es el objetivo, esa es la proclama de la ideología del populismo en América Latina. El populismo está organizado ya sea por gobiernos de derecha, pero también con mayor énfasis bajo los gobiernos de izquierda. El populismo identifica, por otra parte, la voluntad del pueblo que trata de pregonar, de encontrar la justicia, la moralidad y la solidaridad. Esta relación entre pueblo y líder se hace más directa, no requiere o no propugna la mediación de instituciones, ¿no? Es un diálogo que se establece entre el líder y los grupos humanos, quienes tratan de impulsar este movimiento popular. El populismo se caracteriza por dos elementos esenciales que dan un papel central al Estado. Estos elementos son la defensa a la continuidad de la organización sociocultural. Esta es una forma de evitar, de ponerle barreras a esa penetración de cualquier organismo extranjero. En ese sentido, prima mucho ese criterio nacionalista, ¿no? Se trata de que sea, en este caso, los recursos que se tiene a nivel del Estado, sean los que se lleven a cabo, sean los que se rescaten, sean los que sean producto del desarrollo, evitan a toda costa la penetración de capital, por ejemplo, extranjero, de una intromisión de la tecnología, otras también ideas, otros pensamientos que van a dar lugar a una confrontación. El otro elemento que se tiene que rescatar del populismo es que elimina las formas de representación política habituales del Occidente.
tanto los intelectuales, las clases medias, los sectores populares, adquieren un papel central bajo el nombre del pueblo. Es la consigna, ¿no? Somos representantes del pueblo, estamos viniendo a hablar a favor del pueblo, ¿no? Es el pueblo que nos ha encomendado a realizar esto. Entonces se atribuye mucho esa característica. Van formando, por otra parte, bajo este criterio de pregonar el nombre del pueblo, van formando también una conciencia nacional, ¿no? Es una llamada para que todos traten de ser partícipes de ese movimiento popular. El populismo, por otra parte, se opone a toda lucha social interna, no está de acuerdo. Y en las proclamas que vamos escuchando actualmente del gobierno popular, de los representantes que están ahora en el poder, se habla respecto a esto, ¿no? Que tenemos que llevar adelante el desarrollo del país, todos unidos, nadie se puede oponer a este avance, ¿no? Es una forma de ir manifestando que lo más importante acá es la unión, la cohesión de todos los sectores para que se impulse un cambio, para que se impulse un mejor desarrollo que, bueno, supuestamente va a llegar a todos. La lucha de clases dentro del populismo no se establece, no está como una consigna. Se enfatiza mucho que el pueblo no es una clase, es más bien una comunidad que se pone de acuerdo, una comunidad que es solidaria con el atraso, con la pobreza, con la injusticia, ¿no? El Estado actúa aquí como un defensor de la identidad nacional. Por este diálogo que decíamos, ¿no? Por esta relación abierta que tiene con los sectores populares. Pero tiene también la finalidad, en este caso del Estado, de lograr una mayor integración social. Y de esa manera va colocando en peligro el papel central del Estado. En algunos momentos se va supeditando inclusive a este clamor popular. Y allí estaría perdiendo esa facultad, ese elemento que es tan, por una parte es un derecho y por otra parte una obligación de que utilice el poder, ¿no? Bien, con esto yo culmino y ahora voy a dar lugar al grupo que nos va a socializar esos acontecimientos históricos que se han llevado a cabo en nuestro país. Si hay alguna pregunta, estoy para aclarar y si no, damos la oportunidad al grupo. Está abierta la posibilidad, por favor, para que suban el trabajo. Buenas tardes, licenciada. Le habla Verónica. ¿Ya? Quería saber si mis compañeros están en línea también, por favor. ¿Quiénes están en tu grupo, Verónica? Silvia García, ¿Está? Alesia, no me acuerdo el apellido, perdón. Alexi Castellón, ¿no? Sí, por favor, si Silvia puede bien decir los nombres, ella creo que se acuerda de los apellidos. Deme un segundo, por favor, licenciada, voy a compartir la diapositiva. ¿Ya? Verónica, Silvia. Alessi creo que no está.
Está también Alessi. Sí, sí, aquí estoy, licenciada. Buenas tardes. Ya. Mm, Quisiera saber si todas las personas que están acá en la diapositiva han participado Sí, licenciada. y todas están presentes. Mm, eso sí, no estoy segura. A ver, que se pronuncie, por favor. Alessi, Sofía, Verónica, Evelyn Lazarte, Alessi Castillo. Entonces, haz la presentación del grupo, por favor. Está bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a exponer hoy, como ya se va viendo, es el Estado oligárquico en los años de 1835 a 1934 en Bolivia. Los integrantes de mi grupo son Silvia García, Verónica Cadima, Lidia Polo, Evelyn Lazarte y Alessi Castellán. Voy a pedirle, por favor, a Evelyn que vaya ahora iniciando la presentación. Evelyn no está, ¿no? Alessi, ¿puedes continuar? Sí, licenciada. Buenas tardes. Vamos a comenzar primero para recordar el inicio de la etapa oligárquica. El 6 de agosto de 1824, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre derrotan al ejército español en el lago de Junín, o sea, en la batalla de Junín. Esta victoria preparó el escenario para la batalla de Ayacucho, donde otra victoria patriota asegurada la libertad para el Perú y toda la América del Sur. Bolivia nace a la vida independiente, el 6 de agosto de 1825, rememorando la batalla de Junín. En ese entonces, Bolivia llevaba el nombre de República de Bolívar y luego se cambió a la República de Bolivia. Bolivia nace con una extensión territorial de 2.363.769 kilómetros cuadrados. Este territorio, heredado de la Real Audiencia de Charcas, gracias al principio de UTPs y uso de dichos, que significa que los poseías seguían poseyendo. Siguiente, por favor. Gobiernos militares caudillistas. Los caudillos de la época alteraron una política liberal y antagónica. ¿A qué nos referimos? Que existía una oposición o rivalidad entre personas, opiniones o ideas políticas. Y con esto terminaron por llevar al país con un camino caótico. A esto nos referimos también que de una forma desordenada, cuyo resultado era la desarticulación de la estructura de un país que lo llevaban a la pobreza. Las ideas
francamente liberales con la que habían arrancado la República en la administración de Sucre no tuvieran continuidad. El pragmatismo eclesiástico de la administración de Santa Cruz, que logró formular la institucionalidad de la República, se ahogó con el fracaso del gran proyecto integracionista de Confederación, con la consiguiente pérdida del rumbo histórico. Bueno, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre y la tiranía de Melgarejo, que duró 6 años, en los cuales se cometieron los mayores atropellos y abusos y crímenes contra las personas y sus bienes de los que la sociedad tenía memoria, también tuvo su constitución, aunque ella no levantó bandera alguna ni defendió principios de justificación, salvo la ambición del hambre. Sin embargo, la abierta ruptura del gobierno militar y el caudalismo acarreó desde el primer momento de resistencias, donde así como el pueblo de Bolivia, así también como el parlamento, que a pesar de su servilismo hacía los caudillos. No faltó jamás en su seno de un núcleo respetable de oposición. Siguiente, por favor. A ver, Silvia, por favor. Dicen, buenas tardes. Me ha botado un rato la señal. Ya, vamos a mencionar en este primer siglo de la historia de Bolivia independiente. Esta va a ir formándose, ¿no? Poco a poco. Aquí vamos a ver el punto donde, bueno, se establece la Asamblea Constituyente que le dio este nacimiento. ¿Para qué? Para que supuestamente entre verdaderos patriotas, entre los ricos, los terratenientes, los criollos que influían o influyeron en cierto tiempo, bueno, pasaran a ser patriotas denominados como una sola nación, podría decir. También aparecieron estos, bueno, se establece la Casa de la Libertad que se encuentra en Sucre, y esta ha sido una larga y constante lucha, donde en el año 2006, si no me equivoco, en el año 2006, en el año 2009, con la llegada del chavismo al poder, esta se llega a consolidar en Sucre, justamente. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya, en este periodo estamos, bueno, esto se caracteriza más por el gamonalismo viaje, ¿no? Que vamos a entender por este periodo, es que en palabras, vamos a ponerlas simples, que están obligados, ¿no?, a prestar el indigenismo, es sometido a estos señores que tienen el poder en determinado momento con mayor facilidad. Se puede decir a las personas que tienen estatus social, o tienen dinero, o tenían, que se llama, propiedades privadas, como por ejemplo aquí se destacaba lo que es la tierra, ¿no? También podemos mencionar que el nuevo Estado estaba quebrado, ¿no? En este sentido por las minas, y porque esto fue también una imprudencia, ¿no? Bien sabemos que
ha sido regalado, también se mencionaba, para este proceso oligárquico y para una nueva independencia cuando nacemos el 6 de agosto de 1825. Estos factores van a estar plasmados, ¿no? Y van a ser todas estas cosas que van a pasar o vamos a pasar a hacer una Bolivia independiente. También se puede mencionar que el trabajo de los indígenas era sometido prácticamente, ¿no? Sin lugar a, voy a decir, a indulto, o sin lugar a que este indígena pueda, o este campesino pueda tomar una parte de la tierra y que sea de ello, porque antes era, pertenecía, ¿no? Pertenecía como parte de la comunidad, de un grupo de comunidad. Ya tomando otro factor, cuando entra el periodo de Melgarejo, pues este va a ser lo que ya estaban ellos como que, ¿qué voy a decir? No encuentro la palabra correcta, dice, estos ya estaban como que planificados, ¿no? Y es en el periodo de Melgarejo cuando pues, Contrariamente, Melgarejo establece más bien, da lugar, digamos, a que las tierras sean subastadas, ¿no? Pone, sí. Abre la posibilidad para que capitales, personas que tienen capitales, pues puedan adquirir esas tierras. Ponen una serie de grandes dificultades a los originarios, a los campesinos, ¿no? Sí, licenciada, eso se va a mencionar posteriormente. Ya. ¿Podrías continuar, Lidia, por favor? Hay algo que pasa con el audio de Silvia. Licen. Me parece que está un poco mal, Silvia. Lidia, ¿podrías continuar? Creo que no está Lidia. No está, ¿no, Lidia? Parece que no, licenciada. Verónica, entonces continúa, por favor. Claro. La ley de exvinculación de tierras y ley de supresión de tierras. En los años de 1866, el gobierno de Melgarejo dictó una serie de decretos y leyes que básicamente oprimían a los indígenas que eran propietarios de vastas tierras, que a medida de todo el transcurso y el conflicto político que pasaba Bolivia, las propiedades de los indígenas han ido reduciendo poco a poco. Estas leyes básicamente desconocían el ordenamiento jurídico agrario que durante 40 años se había establecido en el principio de reconocimiento de la propiedad de los indígenas sobre las tierras donde estos habitaban y trabajaban. Este se decretó el 20 de marzo de 1866. Este fue como el comienzo de la usurpación legalizada de los terrenos de la comunidad y de la esclavitud de los indígenas comunarios, ya que a medida que esto se promulgó, básicamente es como dar paso legalmente a la usurpación de tierras que pertenecían a estos indígenas y poniéndoles en una posición de serviles a esta gente, a la gente que tenía más dominio, ¿no? sobre nuestro país, que eran los varones o
estos caudillos oligarcas que ejercían poder sobre ellos. Entonces, esta esclavitud se fue dando hacia los indígenas comunarios, que fue un gran paso para el mayor dominio de esta fuerza, ¿no?, sobre nuestro país, ofreciendo también así una subasta de tierras que pertenecían a estos indígenas. Dentro de esto, las tierras más afectadas fueron los del altiplano paceño, el entorno del lago Titicaca. Hubo levantamientos en esa zona, no se dejaron. Se puede decir que también a través de estos conflictos donde la oligarquía quería usurpar y apoderarse de todo terreno dentro del territorio boliviano, quitándole potestad a los indígenas, se levantaron, ¿no? Se levantaron campesinos en contra de esta opresión, y uno de ellos que resaltó en la historia boliviana fue Zaratehuilca, que tras la guerra la guerra federal, pensó que el apoyo de los indígenas hacia Pando y les iba a dar una posición y les iba a devolver ese derecho que ellos tenían sobre sus tierras, pues estos han sido engañados. Entonces, de tal forma que una vez viendo terminada la guerra, los indígenas han llegado a tomar la misma posición, donde eran denigrados por estos terratenientes, ¿no?, y dueños de propiedades que se estaban subastando entre ellos, y las grandes riquezas solo crecían entre ellos. Bueno, pues esta represión tardó en llegar luego de estos levantamientos, como se dijo. A través de estas peleas hubo cifras enormes de muertos, entre 300 a 400. En el año 1871, bueno, tenemos aquí un artículo que mencionar que la ley del 28 de septiembre de 1868 se aprobó una ley donde dice el artículo 1: las tierras poseídas por la raza indígena y conocidas con el nombre de comunidades se declaran propiedades del Estado. Aquí prácticamente ya les quitan ese derecho, ¿no? Ese derecho a los indígenas sobre su tierra, y es promulgado bajo una ley. En 1871, tras derrotar el general Morales, tras derrotar a Melgarejo, se consigue un gran apoyo de las grandes masas indígenas, que 3 años después, en 1874, el gobierno de Frías decreta una ley de contenido similar al de Melgarejo, el cual lo llama la ley de exvinculación de comunidades. Pese a una transitoria legislación agraria que reivindicaba los derechos indígenas sobre sus tierras. Aquí vemos que Bolivia tenía una situación de tenencia de las tierras cultivables los indígenas tenían un 75% de derechos sobre estas tierras, o eran dueños de estas tierras, ¿no? Y en 1825 se ve que los españoles y criollos tienen un 25%. Aquí se declara también a todos los indígenas, tras las leyes que se promulgaban, se declaraba a los indígenas eximidos de los servicios forzados exigidos por las autoridades políticas, ya sean militares y eclesiásticas. Pero nada dice sobre las relaciones de producción, o sea, les ponían límites en todo, pero no establecían claramente cuál iba a ser la situación y la posición del indígena sobre la pertenencia de tierras de esta. Entonces, así como también los indígenas se les había prohibido
la servidumbre gratuita de los indígenas a los particulares. En 1847 las comunidades llegaban a 478,000 habitantes. Estos ya eran organizados más de 11,000 comunidades libres y este número obviamente fue declinando para donde a medida de todos estos conflictos solo fueron quedando 502 comunidades con menos de 50,000 personas. Aquí tenemos un mapa como unas estadísticas donde muestran, ¿no? Desde el comienzo de cuando Bolivia comenzó con el nuevo Estatuto de República de Bolivia. Aquí teníamos aquí nos indica que Bolivia o los indígenas, ya lo había mencionado, tenían el 75% de las tierras en nuestro país y el 25% los criollos y españoles. Durante la propiedad privada en los gobiernos conservadores de 1880 y 1899, aquí nos muestra que el 50% de las tierras iban a la comunidad indígena y el 50% hacia el hacendado. En 1864 y 1871 nos enseña acá cuál ha sido, ¿no?, la repartición de tierras con todas estas clases sociales, despojando al indígena y dejándolo con un... aquí se olvidaron poner, dejándolo aquí con un 45% del territorio, ¿no?, que ellos solían a un principio comprender. Continúo, licenciada. Pediré a Lidia Polo, que está ya ahora en el grupo. Bien, Verónica, gracias. De nada. Buenas, Lisa. Adelante, Lidia. Ya. Una historia marcada por los ciclos productivos de materias primas, el ciclo de la plata, las capas más avanzadas de la clase dominante se asentaban en la producción minera y resultaba importante ver quiénes se hacían ricos en este nuevo de la plata y Maramayo, Arce y Pacheco eran viejos miembros de la oligarquía chuquisaqueñas, que además de mineros eran importadores y asentados que sobre la base de una fuerza sobre explotación de los trabajadores, consiguieron acumular capital que al ser insuficientes para la explotación minera, tuvieron que asociarse con capitales ingleses